un poquito más duros. Vamos a hablar de neumonía, porque neumonía y gripe son dos enfermedades respiratorias que ocurren en esta época del año, independientemente de esta pandemia que estamos viviendo del coronavirus, y que muchas veces se llevan en el adulto mayor la segunda causa de internación más frecuente en terapia intensiva. Entonces, si nosotros lográsemos que está ocurriendo, porque el adulto mayor no está saliendo tanto como estaba saliendo en esta pandemia, pero si además lográsemos reforzar con la vacuna que sí existe para el neumococo, que es en el adulto mayor la principal causa de neumonía y de internación, y lográsemos que la mayoría de los adultos mayores estuvieran vacunados contra el neumococo. Recordemos que la vacuna del neumococo es una vacuna que en estos momentos se está dando de forma secuencial y se da primero una dosis y a las 8 semanas se da otra dosis. Exacto. Y después depende cada paciente, hay o no que darle un refuerzo más adelante, pero eso cada uno tiene que hablar con su médico de cabecera para que le diga si es necesario que tenga o no tenga un refuerzo. Anteriormente, esta vacuna del neumococo se daba cada 5 años y ahora cambió el esquema de vacunación. Por eso es importante que cada persona mayor se acerque a su médico de cabecera y le diga cuál es el esquema de vacunación para el neumococo que venía teniendo. Perfecto. La vacuna del neumococo no es lo mismo que la vacuna antigripal en cuanto a la cantidad de dosis y a la frecuencia con la que se tiene que dar. La vacuna antigripal sí se tiene que reforzar todos los años porque la cepa va cambiando y es importante que independientemente de haberse dado en su momento la vacuna del neumococo, el adulto mayor, hablo del adulto mayor porque en estos momentos los mayores de 65 años son los que más probabilidad tienen de contagiarse coronavirus y terminar en un estado grave. Son los que más afecta esta pandemia. Entonces, por eso también hago hincapié en este tipo de vacunación que ayudaría a disminuir el riesgo de que sean hospitalizados por otras causas que no sea coronavirus. En las últimas horas hemos escuchado la salud de Chiche Helbrun, también del expresidente Menem, también del exgobernador Wiener, que están internados en terapia por una neumonía que no tiene que ver con el coronavirus y que sí tiene que ver con lo propio de su edad. Es toda gente mayor y que habitualmente estas enfermedades en esta época del año ocurren a esta edad, en gente mayor de 65 años. Entonces, recordemos, importante, además de tener la vacuna del neumococo, que es una vacuna que se da o cada 5 años o en este momento se está dando en forma secuencial, que se da 2 tomas y después hay que ver con el médico cuándo se vuelve a repetir, también hay que dar anualmente la vacuna antigripal para que el virus de la influenza no afecte también al adulto mayor junto con estas otras enfermedades respiratorias que ocurren en esta época del año, como es en este momento el tema del coronavirus. ¿Y qué son las cosas que nosotros podemos darnos cuenta que tenemos esta enfermedad? Digamos, ¿qué es lo que empieza a pasar en el adulto mayor, por ejemplo? Bueno, el adulto mayor, por eso te digo, la clínica es bastante parecida. Lo único que lo distingue sería el hisopado, que es lo que finalmente cuando un adulto mayor con un cuadro respiratorio llega al hospital, sobre todo cuando llega con una saturación baja de oxígeno y llega bastante descompensado, la única manera de darnos cuenta es a través del hisopado. Exacto. Entonces, pero es importante porque si esa persona... hasta ahí, digamos, es bastante parecido, pueden ser muy parecidos los síntomas. Sí, los síntomas respiratorios son muy parecidos. Lo que sí puede ayudar es que si ese adulto tiene el calendario de vacunación y la persona sabe que ha estado vacunado contra el neumococo y también que tiene la vacuna de la gripe, bueno, es como que divide un poquito más las aguas y también puede hacer que esta enfermedad respiratoria sea un poco más leve y no termine en un estadio tan avanzado como ocurre cuando no tiene una protección a través de una vacuna. Y esto es importante porque lo que se vio es que, bueno, todavía para el coronavirus no tenemos una vacuna dada, que es lo que está buscando todo el mundo y todos los científicos a nivel mundial, que hasta que pueda salir esta vacuna. Pero sí, lo que se está viendo en estudios preliminares en relación al estudio de la vacuna es que los anticuerpos que se generan contra el coronavirus duran más o menos 1 año y medio. O sea, no son anticuerpos que pueden durar de por vida. Hay una merma y hay una baja en los anticuerpos a medida que va pasando el tiempo. ¿Y esto por qué es importante? Porque tiene relación cuando uno tiene que trabajar sobre una vacuna, el saber si esa vacuna va a ser una vacuna que se va a dar anualmente, como pasa con la de la gripe, o va a ser una vacuna que va a dar una inmunidad durante una X cantidad de años para que saber cuál va a ser el esquema de vacunación.
Entonces, hasta el momento, todo haría indicar que va a ser una vacuna más parecida a la de la gripe y que va a tener que corregirse anualmente y dependiendo en qué lugar del mundo estemos, va a haber una cepa u otra. Hasta el momento lo que se está deduciendo es eso. Por eso es importante ajustarnos al calendario de vacunación, porque hasta que venga la vacuna del coronavirus también hay otras enfermedades respiratorias que en este momento del año se pueden tratar de minimizar y que es importante porque sí existe una vacuna. Exacto. Entonces eso me parecía importante aclarar. También es bueno y es un dato positivo que estamos encontrando que hay menos enfermedades respiratorias en estos momentos en que la gente no está saliendo a la calle. Entonces, así como se vio que este aislamiento es favorable para el coronavirus, también es importante porque se ha disminuido el porcentaje de gente internada por neumonía de la comunidad y por gripe, por influenza. Y también tiene mucho que ver que nos estemos lavando las manos y que nos estemos higienizando tanto, ¿no? Tiene mucho que ver, lo decíamos al principio cuando empezó la pandemia, esto nos va a dejar esto como una enseñanza y va a ser bueno para todo este tipo de enfermedades. Seguro que sí, va a ser muy bueno porque cuando seguramente se encuentre la vacuna para el coronavirus, si seguimos haciendo las cosas que estamos haciendo ahora, seguramente la hospitalización por otro tipo de enfermedades respiratorias va a ser mucho menor y por ende la mortalidad va a ser menor. No es un dato menor también que los adultos mayores la segunda causa de fallecimiento por internación sea el de la neumonía. Uno normalmente ve que gente grande cuando terminan hospitalizados o vienen hospitalizados por una neumonía de la comunidad o también por neumonías intrahospitalarias. Así que es importante entonces tener el calendario de vacunación al día para tratar de evitar internaciones que pueden ser no pueden ser necesarias si uno tiene el calendario de vacunación al día. Totalmente, muy bien, muchísimas gracias, muy clara como siempre la doctora.